El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas entreabiertas del apartamento en el centro de Madrid, tiñendo las paredes de un naranja cálido que contrastaba con el bullicio de la Gran Vía abajo. Ana caminaba por la acera con paso apresurado, el bolso colgando de su hombro y el teléfono en la mano, revisando mensajes de trabajo que ya no importaban por hoy. Había salido temprano de la oficina, un lujo inusual en su rutina de publicista agotadora, donde las reuniones se extendían hasta el atardecer y los plazos devoraban las horas. Hoy no, se dijo a sí misma, sonriendo por primera vez en días. Quería sorprender a Javier, su esposo de 5 años, con una cena improvisada, quizás unos paella kits de ese supermercado orgánico en Chueca, o simplemente abrazarlo en el sofá mientras veían esa serie que tanto les gustaba. El aire era fresco para ser finales de primavera, con una brisa que arrastraba el aroma de los castillos de helado de los vendedores ambulantes y el humo de los taxis que serpenteaban por las calles empedradas. Ana subió las escaleras del edificio antiguo, el eco de sus tacones resonando en el hueco de la escalera mal iluminada. El portal olía a humedad y a la cena de la vecina del tercero, esa señora mayor que siempre cocinaba guisos con demasiado ajo. Sacó las llaves con cuidado, girándolas en la cerradura con un clic suave, decidida a no hacer ruido. Javier trabajaba desde casa como diseñador gráfico y a veces se concentraba tanto que un portazo lo sacaba de quicio. Empujó la puerta despacio, el apartamento recibiéndola con su familiar desorden acogedor. Zapatos desperdigados en la entrada, la mesa del comedor cubierta de papeles y tazas de café a medio terminar. El salón estaba en penumbra, las cortinas corridas para bloquear la luz que molestaba a Javier cuando editaba fotos en su ordenador. Ana dejó el bolso en el suelo y se quitó los zapatos, sintiendo el alivio de los pies libres después de un día en tacones. Caminó de puntillas hacia la cocina, pensando en qué ingredientes tendrían en la nevera. Un vino tinto, quizás, para celebrar esta llegada temprana, pero entonces lo oyó. Una risa, femenina, ligera y juguetona, flotando desde el pasillo que llevaba a la habitación principal. Ana se detuvo en seco, el corazón latiéndole un poco más rápido. ¿La tele? Javier a veces ponía podcasts o videos de comedia para desconectar. Siguió avanzando, el suelo de madera crujiendo bajo sus pies descalzos. La risa se repitió, esta vez acompañada de un murmullo bajo, masculino. La voz de Javier, inconfundible, con ese tono ronco que usaba cuando estaba relajado, coqueteando con el mundo. El pasillo parecía más largo de lo habitual, las fotos de sus viajes enmarcadas en la pared, la playa de Valencia, el puente de Triana en Sevilla, observándola como testigos mudos. Ana sintió un nudo en el estómago, una intuición que le apretaba el pecho. Empujó la puerta entreabierta de la habitación, el pomo frío contra su palma sudorosa. Allí estaba Javier, sentado en el borde de la cama king size que compartían, con la camisa desabotonada hasta la mitad y el pelo revuelto como si acabara de despertarse de una siesta. Frente a él, en el sillón junto a la ventana, una mujer de unos 30 años, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y una blusa ajustada que dejaba ver el borde de un tatuaje en su clavícula. Reía de nuevo, cubriéndose la boca con la mano, mientras Javier le respondía con una sonrisa pícara, inclinándose hacia ella. El tiempo se congeló. Ana se quedó en el umbral, la bolsa de la compra imaginaria evaporándose de su mente. «Ana», balbuceó Javier, poniéndose de pie de un salto, el color drenándose de su rostro. La mujer se giró, sus ojos verdes abriéndose en sorpresa, y se levantó también, ajustándose la falda como si eso pudiera borrar la escena. No hubo tiempo para excusas elaboradas. Javier abrió la boca, pero solo salió un «esto no es lo que parece», frase tan cliché que Ana casi soltó una risa amarga. La mujer, recuperando la compostura, recogió su bolso del suelo y murmuró algo sobre una reunión de trabajo antes de dirigirse a la puerta, pasando por el lado de Ana sin mirarla a los ojos. El taconeo de sus zapatos resonó en el pasillo como un veredicto final. Ana no se movió. El apartamento,
que momentos antes le parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. Javier se acercó, extendiendo las manos en un gesto de súplica. «Cariño, por favor, déjame explicarte. Es mi nueva colaboradora, Laura. Vino a revisar unos diseños y se nos fue el tiempo charlando. Nada más». Ella lo miró notando por primera vez las arrugas de estrés en su frente, el leve olor a perfume ajeno que flotaba en el aire. La habitación, con su edredón arrugado y la luz del atardecer filtrándose por las rendijas, parecía burlarse de ellos. Afuera el tráfico de Madrid rugía indiferente, recordándole que la vida seguía su curso caótico mientras el suyo se desmoronaba. «¿Charlando?», repitió Ana, su voz temblando pero firme. Se sentó en la cama, las piernas débiles, y enterró la cara en las manos. Las lágrimas vinieron rápidas, calientes, empapando sus palmas. Javier se arrodilló frente a ella tocándole el brazo, pero ella se apartó. «Llevamos años juntos, Javier. ¿Cómo llegamos a esto?». Él suspiró pasándose la mano por el pelo. «El trabajo me está matando, Ana. Las facturas, los clientes exigentes. Laura entiende eso, solo hablamos, te lo juro». Pero sus ojos esquivaban los de ella, y en ese momento, Ana supo que las grietas en su matrimonio eran más profundas de lo que imaginaba. La risa de esa mujer aún resonaba en su mente, un eco que no se apagaría fácilmente. Mientras el sol se hundía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un rojo sangriento visible desde la ventana, Ana se levantó. «Necesito aire», dijo, agarrando su bolso y saliendo del apartamento sin mirar atrás. Las escaleras bajaban como un abismo, y al llegar a la calle, el bullicio de Madrid la envolvió. Risas de turistas, claxones impacientes, el aroma de churros fritos de un puesto cercano. Pero nada podía ahogar el dolor que le atenazaba el pecho. ¿Cómo reconstruir algo que se había roto tan de repente? Caminó sin rumbo, el peso de la traición anclándola al pavimento, preguntándose si alguna vez volvería a sentir el calor de ese hogar que ya no era suyo. Ana caminó por las calles de Madrid con el corazón latiéndole en los oídos, un tambor sordo que ahogaba el rumor de la ciudad. El sol ya se había puesto por completo, dejando un cielo púrpura salpicado de luces de neón que parpadeaban en los escaparates de la Gran Vía. El aire de la noche traía un frescor inesperado, mezclado con el olor a asfalto húmedo de una lluvia reciente y el humo de los kebabs de los puestos callejeros. Sus tacones, que había vuelto a ponerse al salir, resonaban contra el pavimento irregular, un ritmo irregular que reflejaba el caos en su mente. ¿Cómo podía ser? Javier, el hombre con quien había compartido sueños, risas y noches en vela planeando un futuro juntos. Y esa mujer Laura, con su risa ligera que ahora le parecía un puñal. Se detuvo en un semáforo, ignorando la mirada curiosa de un grupo de turistas que posaban frente a un cartel luminoso de un musical. El viento le revolvió el pelo, y se abrazó a sí misma, sintiendo el frío calar en sus huesos. No quería volver a casa, no aún. En cambio, sacó el teléfono del bolso y marcó el número de su mejor amiga, Marta. Vivía en Malasaña, a solo unas paradas de metro, en un piso diminuto lleno de libros y plantas que siempre olía a café fuerte y a incienso. Marta era publicista como ella, pero con un espíritu bohemio que Ana envidiaba en secreto. Soltera, independiente, siempre lista para una copa y un desahogo. «¿Ana? ¿Qué pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma», dijo Marta al descolgar, su voz ronca por el humo de cigarrillos que Ana podía imaginar flotando en el aire. «Necesito verte, ahora. ¿Puedes?» Ana tragó saliva, notando cómo las lágrimas amenazaban con volver. «Claro, ven. Estoy en casa. Acabo de llegar de esa fiesta en Lavapiés. Te guardo una botella de Rioja». Colgó y se dirigió a la estación de metro de Gran Vía, bajando las escaleras mecánicas con la multitud de oficinistas que regresaban a sus hogares. El vagón estaba abarrotado, el calor humano contrastando con su soledad interna. Se apoyó en una puerta, mirando su reflejo distorsionado en el cristal, ojos rojos, maquillaje corrido, el pelo revuelto. Parecía una extraña en su propia vida. El traqueteo del tren la mecía,
y en su mente revivía la escena una y otra vez. La camisa desabrochada de Javier, el tatuaje de Laura, esa excusa tan pobre sobre charlar de trabajo. ¿Cuántas veces habían charlado así? ¿Era esto el final o solo el principio de un abismo? Salió en tribunal y caminó las pocas manzanas hasta el portal de Marta, un edificio modernista con grafitis en la fachada que le daban un aire rebelde. Subió al tercero por escaleras estrechas, el eco de sus pasos amortiguado por el jazz que se filtraba desde algún piso. Marta abrió la puerta antes de que tocara el timbre, con un delantal manchado de salsa y el pelo recogido en un moño desordenado. Era más baja que Ana, con curvas generosas y una sonrisa que siempre desarmaba tensiones. «Dios, mírate. Pasa, pasa». La abrazó fuerte, guiándola al salón donde una mesa baja estaba improvisada con cojines y una botella de vino ya descorchada. El piso era un caos creativo. Pósters de conciertos en las paredes, estanterías repletas de novelas de Almudena Grandes y vinilos apilados junto a un tocadiscos antiguo. Afuera, por la ventana, se oía el murmullo de la plaza del 2 de mayo, con risas de jóvenes que empezaban la noche. Ana se dejó caer en un cojín, aceptando la copa que Marta le tendía. El vino era denso, afrutado, y el primer sorbo le calentó la garganta. Empezó a hablar, las palabras saliendo en tropel. La llegada temprana, la risa, la escena en la habitación. Marta escuchaba en silencio, sentada con las piernas cruzadas, fumando un cigarrillo con filtro negro. Sus ojos, de un marrón cálido, no juzgaban, solo absorbían. «Ese cabrón», murmuró Marta al fin apagando el cigarrillo en un cenicero de cerámica. «¿Y te dice que es solo trabajo? Por favor, Ana, lleváis 5 años, y ahora una colaboradora que aparece en casa cuando tú no estás. Eso no se hace». Ana negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No sé qué creer. Javier siempre ha sido distraído con el trabajo. Las facturas nos ahogan. El alquiler en Madrid es un robo y yo estoy hasta el cuello en la agencia». Quizás solo necesitaba desahogarse, pero esa risa sonaba tan íntima. Marta se levantó y le puso una mano en el hombro, su tacto firme y reconfortante. «Mira, no soy quien para decirte qué hacer, pero no puedes quedarte ahí sentada rumiando. Mañana habla con él, pero no sola. Ven a quedarte aquí esta noche. Mi sofá es tuyo, y mañana te acompaño a la comisaría si hace falta, o a un abogado. Tienes derechos, Ana. No eres una tonta por haber confiado». El consejo la golpeó como una brisa fresca. Marta siempre había sido así, pragmática, con ese acento andaluz que arrastraba las erres y hacía que todo sonara menos grave. Habían sido amigas desde la universidad en Complutense, compartiendo confidencias en bares de Moncloa y mudanzas caóticas. Ahora, en este momento de quiebre, su apoyo era un ancla. Ana sorbió el vino, sintiendo cómo el nudo en el pecho se aflojaba un poco. Afuera, la noche madrileña cobraba vida. Un grupo de músicos tocaba flamenco en la calle, las notas de guitarra flotando hasta la ventana abierta, pero el teléfono vibró en su bolso. Era Javier. «Por favor, vuelve. Hablemos. Te quiero». Ana lo miró, el pulgar flotando sobre la pantalla. Ignoró la llamada, pero el mensaje se clavó en su mente. ¿Querer? ¿Era eso amor o solo culpa? Marta notó su expresión y le quitó el móvil con gentileza. «Mañana, Ana. Hoy duerme. Mañana lo enfrentas con la cabeza fría». Se quedaron charlando hasta tarde, recordando anécdotas. La boda en Toledo, con el vestido de Ana arruinado por la lluvia, las vacaciones en las playas de Cádiz, donde Javier quemaba como un langostino. Rieron un poco, un bálsamo contra el dolor, pero Ana sabía que el obstáculo era real. Reconstruir la confianza requeriría más que palabras. Necesitaba pruebas, tiempo, quizás espacio. Mientras se acurrucaba en el sofá con una manta raída, el sonido de la ciudad como un latido constante, sintió una chispa de determinación. No se dejaría hundir. Madrid, con su energía implacable, le recordaba que las vidas se rehacían paso a paso, entre el bullicio y las sombras. A la mañana siguiente,
El sol entraba tímido por las persianas de Marta, tiñendo el salón de un dorado suave. Ana se despertó con el aroma a café y el sonido de la radio. Noticias de atascos en la M30 y un festival en el Retiro. Marta ya estaba en la cocina, preparando tostadas con tomate y aceite, el desayuno típico que curaba resacas emocionales. «Buenos días, guerrera», dijo sirviéndole una taza humeante. «¿Lista para el round 2? Ana asintió, aunque el estómago le daba vueltas. Llamó a Javier desde el fijo de Marta, su voz firme a pesar del temblor. «Vuelve a casa esta tarde. Hablaremos. Pero no me mientas más». Colgó, y por primera vez desde ayer sintió que tomaba el control. El día se extendía ante ella. Una mañana en el Parque del Retiro para aclarar ideas, quizás un paseo por el Prado para perderse en pinturas que hablaban de pasiones rotas. Con Marta a su lado, el peso parecía menos aplastante. La traición era un obstáculo, sí, pero también una oportunidad para crecer, para redescubrirse en el corazón de esta ciudad que nunca dormía. El sol del mediodía caía a plomo sobre el Retiro, filtrándose entre las hojas de los plátanos que bordeaban el estanque. Ana caminaba despacio por el sendero de grava, el crujido bajo sus zapatillas deportivas, un contrapunto al graznido de los patos que surcaban el agua. Había pasado la mañana allí, sentada en un banco junto a la estatua de Alfonso XII, dejando que el bullicio de las familias paseando y los runners con auriculares la anclaran a la realidad. Marta la había acompañado un rato, charlando de tonterías para distraerla. El último escándalo en la agencia, el vecino que tocaba la guitarra mal a las 3 de la mañana. Pero ahora estaba sola, el teléfono en silencio en el bolsillo de sus vaqueros. La llamada a Javier había sido un paso, pero el miedo le atenazaba el estómago como un nudo de cuerdas. Regresó a casa de Marta caminando, cruzando el puente de los franceses, donde un grupo de ancianos jugaba al dominó bajo la sombra. El aire olía a tierra húmeda y a los bocadillos de calamares que vendían en un carrito cercano. Marta la esperaba en la puerta, con una bolsa de supermercado en la mano, yogures, fruta, un par de cruasanes. «Para que no te desmayes en la batalla», dijo con esa media sonrisa que ocultaba su preocupación. Insistió en acompañarla hasta el portal del apartamento en Gran Vía, pero Ana negó con la cabeza. «Necesito hacerlo sola, Marta. Si me ves derrumbarme no podré seguir». Su amiga la abrazó en la acera, el tráfico rugiendo a su alrededor con claxones impacientes y el zumbido de los semáforos. «Llámame si algo va mal. Y recuerda, no aceptes medias tintas. Mereces la verdad, entera y cruda». Ana asintió, sintiendo el calor de ese abrazo como un escudo temporal. Subió las escaleras del edificio, el eco de sus pasos ahora un tambor de guerra en lugar de un susurro sigiloso. El portal seguía oliendo a humedad y ajo, pero hoy le parecía menos opresivo, como si el paso del tiempo hubiera diluido un poco el veneno. Abrió la puerta con la llave que aún llevaba en el llavero, el clic resonando en el silencio del apartamento. Javier estaba en el salón, de pie junto a la ventana, mirando el skyline de Madrid con las manos en los bolsillos de su pantalón de chándal. El lugar parecía ordenado por primera vez en semanas. La mesa despejada, las tazas lavadas, incluso el edredón de la habitación planchado desde la distancia. Pero el aire estaba cargado, espeso como el humo de un cigarrillo apagado a medias. «Ana», dijo él girándose rápido, su voz un hilo tenso. Tenía ojeras profundas, el pelo sin peinar y una camiseta arrugada que olía a café rancio. Se acercó un paso, pero se detuvo al ver su expresión. Los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada. Ella dejó el bolso en la entrada y cruzó los brazos, plantándose en el umbral del salón. El sol entraba a raudales por las persianas abiertas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como testigos flotantes. «Habla», dijo simplemente, su voz más firme de lo que esperaba. «Y no me vengas con excusas de trabajo. Quiero la verdad, Javier, toda». Él suspiró pasándose la mano por la cara y se dejó caer en el sofá, el cuero crujiendo bajo su peso. «Siéntate, por favor. Esto va para largo». Ana dudó, pero obedeció, eligiendo la butaca al otro lado de la mesita, como si un abismo invisible los separara.
Afuera, el rumor de la Gran Vía subía en oleadas. Un autobús frenando, risas de peatones, el pitido de un repartidor en bicicleta. Laura no es solo una colaboradora, empezó Javier mirando al suelo. Sus palabras salían lentas, como si cada una le costara un esfuerzo. Nos conocimos hace 3 meses en un evento de diseño en Matadero. Ella es freelance, hace ilustraciones para campañas como las mías. Al principio eran mensajes sobre proyectos, ideas para clientes, pero las cosas se complicaron. El estrés, Ana, tú lo sabes, facturas que no cuadran, plazos que nos ahogan. Tú en la agencia hasta las tantas, yo aquí solo con el ordenador. Ella escuchaba, sin juzgar. Ana sintió un pinchazo en el pecho como si el aire se hubiera vuelto ácido. Escuchaba, y eso justifica que la traigas a casa. Que os riáis en nuestra cama como si yo no existiera. Su voz se quebró un poco, pero no apartó la mirada. Recordó las noches en que llegaba exhausta de reuniones en Sol, encontrándolo dormido con el portátil en las rodillas, y cómo se acurrucaba contra él buscando consuelo. ¿Cuántas veces había sido ella la que escuchaba sus quejas sobre clientes caprichosos? Javier levantó la vista, sus ojos castaños nublados por el remordimiento. No ha pasado nada físico, te lo juro por lo que quieras. Solo conexión, charlas que duraban horas, un café en la Latina una vez. Ayer vino porque necesitaba ver unos bocetos en pantalla grande y se nos fue la mano con el vino. Nada más. Pero sé que te dolió, y lo siento. No quiero perderte, Ana. Eres mi todo. Ella se levantó de golpe, caminando hacia la ventana para no verlo. Abajo la ciudad pulsaba, un vendedor de castillos ambulante gritando ofertas, una pareja besándose en un banco, ajenos al drama de los demás. El nudo en su garganta se apretó. ¿Conexión? Javier, llevamos 5 años construyendo una vida. Viajes a la Costa Brava, esa mudanza caótica cuando nos casamos. ¿Y ahora me dices que una conexión lo pone todo en jaque? ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy solo la que paga las facturas y cocina paella los domingos? Él se acercó por detrás, posando una mano en su hombro. Ella se tensó, pero no se apartó del todo. No eres eso. Eres la que me hace reír con tus chistes malos sobre jefes idiotas, la que me arrastra a conciertos en Joy Slava. He sido un idiota, cegado por el cansancio. Pero podemos arreglarlo. Terapia, quizás, o un fin de semana en Segovia, solos, como antes. Ana se giró, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una chispa de rabia que la enderezaba. No sé si puedo creerte. Esa risa me persigue, y si no ha sido físico, ¿por qué huele a perfume en la habitación? ¿Por qué no me lo contaste antes? Javier palideció, abriendo la boca para responder, pero ella levantó la mano. No ahora. Necesito tiempo. Esta noche no duermo aquí, pero no acabemos así de golpe. Mañana hablaremos de nuevo, con reglas, honestidad total, o se acabó. Él asintió, los hombros hundidos, y la dejó ir sin protestar. Ana recogió una mochila con algo de ropa, el corazón latiéndole con una mezcla de dolor y alivio. Bajó las escaleras, el aire fresco de la tarde golpeándola en la calle. Llamó a Marta desde la acera, la voz temblorosa, pero decidida. Vuelve a recogerme. Lo enfrenté, y duele, pero creo que estoy empezando a ver claro. Mientras esperaba, se sentó en un banco observando el flujo de madrileños. Madres con carritos, oficinistas con cafés para llevar. El obstáculo era inmenso, la traición como una grieta en una pared maestra, pero el apoyo de Marta y ahora esta frágil admisión de Javier le daban fuerzas. Madrid, con su sol implacable y sus sombras alargadas, le susurraba que las heridas cicatrizaban, no de la noche a la mañana, sino con pasos valientes, uno tras otro. Mañana traería más respuestas. Quizás el principio de una reconstrucción fue el cierre definitivo. Por ahora bastaba con seguir adelante. El sol de la tarde se deslizaba perezoso hacia el horizonte, tiñendo las fachadas de los edificios en Gran Vía, con un tono anaranjado que hacía que Madrid pareciera un lienzo vivo,
vibrante de promesas y secretos. Ana estaba sentada en el banco de la acera, la mochila a sus pies como un compañero fiel en esta huida temporal. El tráfico fluía a su alrededor en un río incesante. Coches con radios a todo volumen, peatones apresurados con bolsas de compras del mercado de San Miguel y el ocasional turista consultando un mapa con acento extranjero. El aire llevaba el aroma salino de las fuentes cercanas y un leve rastro de jazmín de los balcones floridos, pero para ella todo se reducía a un zumbido distante, eclipsado por el eco de las palabras de Javier. Conexión. No ha pasado nada físico. No quiero perderte. Marta llegó en un taxi amarillo, bajando con su habitual energía arrolladora, el pelo suelto ondeando como una bandera de libertad. «Sube, que esto no se resuelve en la calle», exclamó abrazándola antes de que Ana pudiera protestar. El trayecto de vuelta a Malasaña fue corto, pero cargado. Marta conducía la conversación con preguntas suaves, extrayendo detalles de la confrontación sin presionar demasiado. Al menos admitió algo. «Eso es más de lo que muchos harían», dijo, girando en una calle estrecha, donde las terrazas de bares empezaban a llenarse de afterworks. Ana miró por la ventana, viendo cómo la ciudad mutaba de la elegancia central a la bohemia de los grafitis y las bicis encadenadas a postes. De vuelta en el piso de Marta, el ambiente era un bálsamo, el jazz suave de un vinilo girando en el tocadiscos, una infusión de manzanilla humeando en la mesa baja, y la ventana abierta, dejando entrar la brisa que mecía las cortinas de lino. Se sentaron en el suelo, sobre alfombras persas raídas que Marta había rescatado de mercadillos en el rastro. Ana descargó todo: la rabia por las mentiras a medias, el alivio de ver a Javier vulnerable, el miedo a un futuro incierto. Me dijo que vayamos a terapia, que podemos arreglarlo. Pero ¿y si es solo por culpa? ¿Puedo vivir con esa sombra?, preguntó, la voz quebrándose en un susurro. Marta la miró con esos ojos que siempre parecían haber visto demasiado, pero sin piedad. La culpa es un inicio, Ana, no un fin. Pero tú decides. Recuerda cuando nos mudamos juntas en la uni, en ese cuchitril de Chamberí. Nos quejábamos de las cucarachas, pero salimos adelante riéndonos. Esto es peor, sí, pero tú eres más fuerte. No dejes que él dicte tu valor. Sus palabras, envueltas en ese acento andaluz que arrastraba las vocales como un consuelo, calaron hondo. Hablaron hasta que la noche cayó del todo, las luces de la plaza del 2 de mayo parpadeando como estrellas urbanas. Ana durmió en el sofá de nuevo, soñando con playas de la Costa Brava, donde el mar borraba huellas en la arena, un símbolo de posibles renacimientos. Al amanecer, Madrid despertaba con su habitual sinfonía, el chirrido de los barrenderos, el aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina y un cielo limpio que prometía un día sin nubes. Ana se levantó temprano, el corazón latiéndole con una determinación nueva, forjada en la quietud de la noche. Llamó a Javier mientras Marta preparaba el desayuno, su voz clara y medida. «Nos vemos en el Retiro, en el estanque a las 10. Trae honestidad o no vengo». Colgó antes de que él respondiera, sintiendo el peso del teléfono como una carga aliviada. El parque estaba vivo. Joggers serpenteando por los caminos, niños lanzando migas a los cisnes y el sol filtrándose entre las ramas de los castaños de Indias, proyectando sombras danzantes en el agua. Ana llegó primero, eligiendo un banco bajo la estatua del ángel caído, un lugar irónico para esta encrucijada. Javier apareció puntual, con vaqueros desgastados y una chaqueta ligera, el rostro marcado por una noche en vela. Se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos, como si midiera el abismo que había cavado. «Gracias por venir», murmuró, mirando el estanque donde un bote pedaleaba perezoso. «He pensado en todo, en nosotros, en cómo te fallé». Ana no interrumpió, dejando que las palabras fluyeran, observando cómo el viento agitaba las hojas caídas en la grava. Él habló de su soledad creciente, de cómo el trabajo freelance lo aislaba en el apartamento mientras ella brillaba en la agencia. De Laura como un escape efímero, no un reemplazo, pero sí un error que ahora veía claro. «Quiero terapia, Ana. Contigo, si me das la chance, o sin mí si eso te ayuda a sanar.
Pero no mientas, te amo y lo perdí de vista. Ella sintió las lágrimas picar, pero las contuvo, enderezando la espalda. El parque bullía a su alrededor, una pareja mayor paseando de la mano, un músico callejero tocando una guitarra flamenca con notas que hablaban de amores rotos y recompuestos. Yo también te amo, Javier, pero eso no borra el dolor. Esa risa me hizo cuestionar todo, nuestras risas, nuestros planes. He pasado noches pensando en irme, en empezar de cero en otro barrio, quizás en Lavapiés con Marta, pero no quiero huir. Quiero pelear por lo nuestro si es real. Él tomó su mano con cuidado, y esta vez ella no se apartó. El tacto era familiar, cálido, un puente sobre el vacío. Lo es. Démosle tiempo, semanas sin presiones, solo nosotros reconstruyendo, y si no funciona, lo aceptaré. Ana asintió, el nudo en el pecho aflojándose como una cuerda desenredada. No era un final de cuento, sino un comienzo crudo con obstáculos por delante. Sesiones de terapia en un centro de Chamberí, noches de conversaciones honestas bajo las luces tenues del salón, y el apoyo inquebrantable de Marta, que ya planeaba vigilancias con copas de vino. Caminaron juntos por el sendero, el sol calentando sus hombros, Madrid extendiéndose ante ellos como un lienzo infinito. Ana sintió el crecimiento en su interior, de la mujer herida que entró en esa habitación, a la que ahora elegía el perdón condicional, con ojos abiertos y corazón cauteloso. El tráfico lejano de la Castellana rugía, recordándole que la vida no pausaba, pero uno podía elegir su ritmo. Con Javier a su lado y Marta como ancla, el camino adelante parecía menos solitario. La traición había sido un abismo, pero cruzarlo la había hecho más fuerte, lista para tejer de nuevo los hilos de su historia en el corazón pulsante de la ciudad. La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Madrid, convirtiendo el asfalto en un espejo negro que reflejaba las luces amarillentas de los faroles. Era una de esas tardes de otoño que se colaban en los huesos, con un viento frío que arrastraba hojas secas por la Gran Vía. Ana caminaba apresurada hacia el hospital clínico, con el paraguas luchando contra las ráfagas, su mente un torbellino de preocupaciones. Llevaba puesto un abrigo gris raído, el mismo que usaba para ir al trabajo en la oficina de contabilidad, donde pasaba horas frente a una pantalla, equilibrando números que nunca parecían cuadrar del todo. Hacía 3 días que su madre, Carmen, había sido ingresada de urgencia. Un infarto. Le habían dicho los médicos con esa frialdad profesional que tanto dolía. Está estable, pero crítica, repetían en las visitas. Ana no podía quitarse de la cabeza la imagen de su madre en esa cama, con tubos y monitores pitando alrededor, el rostro pálido como la sábana que la cubría. Carmen siempre había sido fuerte, una mujer viuda que crió a 3 hijos sola en un piso humilde de Lavapiés, trabajando como limpiadora hasta que el cuerpo le dijo basta. Ahora, a los 75 años, parecía frágil, como si el tiempo la hubiera alcanzado de golpe. Ana llegó al hospital empapada, sacudiéndose el agua del pelo corto y castaño mientras subía en el ascensor abarrotado. El olor a desinfectante y a café rancio la golpeó como siempre, un recordatorio de que este lugar no era para visitas alegres. En la UCI encontró a su madre dormida, o al menos eso parecía, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Se sentó a su lado, tomando su mano fría entre las suyas. «Mamá, estoy aquí», murmuró, aunque sabía que quizás no la oyera. Las lágrimas se le escaparon, rodando por sus mejillas mientras recordaba las noches en que Carmen le preparaba sopa de fideos después de un día duro en la escuela. Pero el peso no era solo el de su madre. ¿Dónde estaban los demás? Su hermano mayor, Javier, vivía en Barcelona con su familia y había prometido venir en cuanto pueda. Pero 3 días y ni una llamada. «Tengo trabajo, Ana. Ya sabes cómo está la economía», le había dicho por teléfono con esa excusa que sonaba a cobardía. Y su hermana pequeña, Laura, la que siempre fue la consentida, ni siquiera respondía a los mensajes. «Está ocupada con sus hijos», se repetía Ana, pero en el fondo sabía que era más que eso. La familia se había fragmentado con los años. Javier con sus deudas,
Laura con su vida perfecta en las afueras. Nadie había venido. Nadie. Ana se levantó para estirar las piernas, caminando por el pasillo iluminado con fluorescentes que zumbaban como moscas. Sacó el móvil y vio un mensaje de su esposo, Miguel. Llego en media hora. ¿Cómo está todo? Sintió un nudo en el estómago. Miguel era su pilar, o al menos lo había sido durante sus 10 años de matrimonio. Ingeniero en una constructora, siempre con esa sonrisa confiada y el pelo peinado hacia atrás. Pero últimamente, las cosas no iban bien. Discutían por tonterías, el dinero que faltaba al final del mes, las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina. Ana ganaba lo justo en su trabajo. Y Miguel. Bueno, él decía que la crisis en el sector lo tenía contra las cuerdas. Media hora después, Miguel apareció en la puerta de la habitación, con el traje arrugado y una carpeta bajo el brazo. La abrazó fuerte, besándole la frente. «Cariño, ¿cómo estás tú? Pareces exhausta». Su voz era cálida, pero Ana notó algo en sus ojos, una sombra de inquietud que no cuadraba con el momento. Se sentaron en la sala de espera, un espacio con sillas plásticas duras y una máquina expendedora que escupía cafés aguados. Miguel tamborileaba los dedos en la rodilla, mirando al suelo. «Ana, tengo que hablarte de algo importante», dijo al fin, bajando la voz como si temiera que las paredes oyeran. Ella lo miró, el corazón acelerado. «¿Qué pasa? ¿Es sobre mamá?» «No, no es eso, es sobre nosotros, sobre el dinero». Hizo una pausa, pasándose la mano por la cara. «La constructora me ha ofrecido un ascenso, pero necesito invertir en un curso de especialización. Es una oportunidad para salir del bache, para que tengamos estabilidad. Cuesta 10.000 euros». Ana parpadeó, procesando las palabras. 10.000 euros. Una cantidad que sonaba a sueño imposible. ¿10.000? Miguel, ¿de dónde sacamos eso? Mi sueldo apenas cubre la hipoteca y con mamá aquí. Su voz se quebró, pensando en las facturas del hospital que ya empezaban a llegar, en los turnos extras que tendría que pedir. Lo sé, replicó él, inclinándose hacia adelante. Pero es temporal. Puedo pedir un préstamo o vender algo, o tal vez de tu fondo de ahorros, el que guardas para emergencias. Ana sintió un escalofrío. Ese fondo era lo poco que había ahorrado para su madre, para una vejez digna, no para caprichos laborales. ¿Mi fondo? Miguel, mi madre está muriéndose aquí, ¿y tú me pides dinero para un curso? ¿En serio? Él se enderezó, molesto. No es un capricho, Ana, es por nuestro futuro. ¿Quieres que sigamos así, apretados todo el mes? Piensa en los niños que no tenemos, porque no podemos permitirnos ni un piso más grande. La mención a los hijos no nacidos fue como un puñetazo. Habían pospuesto la familia por el dinero, por la estabilidad que nunca llegaba. La lluvia arreció fuera, golpeando las ventanas con furia. Ana se levantó, el rostro endurecido por la fatiga y la decepción. Nadie ha venido por mamá, Javier ni Laura. ¿Y ahora tú? ¿10.000 euros? No, Miguel, mi respuesta es no, y si eso te deja helado, quizás sea hora de que enfríes la cabeza y veas lo que realmente importa. Miguel se quedó inmóvil, los ojos abiertos de sorpresa, mientras ella se giraba hacia la habitación de su madre. El pasillo parecía más largo que nunca, y el peso en su pecho más pesado. Pero en ese rechazo, Ana sintió un atisbo de fuerza, algo que había olvidado en medio del caos. La noche caía sobre Madrid, y con ella, las primeras grietas en lo que creía sólido. La noche se había adentrado en el hospital clínico como un manto pesado, con el zumbido constante de los monitores filtrándose por los pasillos estériles. Ana se sentó de nuevo junto a la cama de su madre, el rechazo a Miguel aún latiéndole en el pecho como un eco distante. Carmen respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular que los aparatos vigilaban con pitidos monótonos. La habitación estaba dimly iluminada por una lámpara de noche, proyectando sombras largas sobre las paredes blancas, y el olor a antiséptico se mezclaba con el leve aroma a lavanda que Ana había rociado en el pañuelo de su madre esa mañana.
un ritual para recordarle que no estaba sola. Apoyó la cabeza en el borde de la cama, cerrando los ojos por un momento. Recordaba las tardes en el piso de lavapiés, cuando el sol se colaba por las persianas raídas y Carmen tarareaba boleros mientras planchaba la ropa de los vecinos. La vida es como esta plancha, hija, hay que pasar el calor para que quede liso, le decía con esa sonrisa curtida por los años. Ana había crecido admirando esa resiliencia, pero ahora, viéndola tan vulnerable, se sentía como una niña perdida. ¿Cómo podía el mundo seguir girando afuera, con sus atascos en la M30 y sus terrazas llenas de risas, mientras aquí todo se detenía en un hilo frágil? Un crujido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Miguel entró con pasos cautelosos, el rostro tenso bajo la luz fría del pasillo. Llevaba la carpeta aún bajo el brazo, como si no supiera soltarla, y sus ojos evitaban los de ella al principio. Se acercó despacio, deteniéndose al pie de la cama. «Ana, no podemos dejarlo así», murmuró, su voz un susurro ronco que rompía el silencio. Ella levantó la vista, endureciendo la mandíbula. «Déjalo, Miguel. No es el momento. Mi madre necesita paz, no nuestras peleas». Él se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que Ana conocía bien de las discusiones pasadas. «Justo por eso. Por tu madre. Por nosotros. Ese dinero podría cambiarlo todo. Imagina, un mejor sueldo, menos preocupaciones. Podríamos pagar lo del hospital sin sudar, incluso mudarnos a un barrio mejor, lejos de este agobio». Se acercó más, sentándose en la silla opuesta, y extendió la mano hacia ella. Pero Ana la esquivó sutilmente, cruzando los brazos sobre el pecho. El gesto dolió en sus ojos, pero él insistió. «Sé que estás estresada, pero piénsalo. Tu fondo es nuestro fondo. Lo hemos ahorrado juntos, ¿no? Para emergencias como esta». Ana soltó una risa amarga, baja para no despertar a Carmen. «¿Emergencias como esta? Mi madre se está muriendo, Miguel, y lo primero que piensas es en tu ascenso. ¿Dónde está el hombre con el que me casé? El que me prometió que enfrentaríamos todo codo con codo». Las palabras salieron afiladas, cargadas de años de frustraciones acumuladas. Las noches en que él llegaba tarde de la constructora, oliendo a cerveza con los compañeros. Las promesas de vacaciones que nunca se materializaban. El sueño de una familia que se desvanecía como humo en el viento madrileño. Miguel se inclinó hacia adelante, la voz subiendo un tono. «No es solo por mí, es por ti. Sé por no verte así, consumida por el trabajo y las deudas. ¿Quieres seguir en esa oficina de contabilidad, contando céntimos hasta los 60? Yo puedo sacarnos de ahí». Pero en su tono, Ana detectó algo más, un matiz de desesperación que no había notado antes. Recordó las facturas que había encontrado en su cajón la semana pasada, deudas de juego en línea que él juraba haber pagado. ¿Era eso el ascenso, o una excusa para tapar agujeros más profundos? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Ana vibró en su bolsillo, rompiendo la tensión como un cristal. Lo sacó con manos temblorosas. Era Javier, su hermano. Contestó de inmediato, poniéndose de pie y saliendo al pasillo para no molestar. «Ana, ¿cómo está mamá?», preguntó él, su voz distorsionada por la línea, con el bullicio de Barcelona de fondo, claxones y voces en catalán. «Javier, ¿dónde estás? Han pasado 3 días. Necesito que vengas». Hubo una pausa larga, el tipo de silencio que duele más que las palabras. «Mira, hermana, lo siento. La niña está con gripe y el trabajo. El jefe me ha puesto al límite. Envíame fotos, ¿vale? Dile a mamá que la quiero». Ana apretó el teléfono, las lágrimas quemándole los ojos. «¿Fotos? Eso es todo. Mamá te necesita aquí, Javier. Somos familia, joder». Él suspiró, evasivo. «Ya iré cuando pueda. Tú eres la fuerte, Ana. Siempre lo has sido». Colgó antes de que ella pudiera replicar, dejando un vacío que se expandía en su pecho. Volvió a la habitación, donde Miguel la esperaba con expresión culpable. «¿Era Javier? Viene». Ella negó con la cabeza, sentándose de nuevo. «No, nadie viene, solo excusas». La decepción se mezcló con la fatiga, y por un momento Ana sintió que el mundo se cerraba sobre ella.
El hospital como una burbuja asfixiante, Madrid afuera con su lluvia interminable que lavaba las calles pero no las culpas. Miguel intentó acercarse de nuevo, pero ella levantó la mano. Basta, Miguel. Mañana hablaremos, pero no hoy. Ve a casa, descansa. Yo me quedo con ella. Él dudó, los hombros caídos, y finalmente se levantó. Está bien, te quiero, Ana. No lo olvides. La besó en la coronilla antes de irse, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Ana lo vio marchar, un nudo de ira y tristeza en la garganta. ¿Cuánto más podía soportar sola? Miró a su madre, cuya mano se movió ligeramente en sueños, como si sintiera su presencia. «Mamá, no te rindas», susurró apretando sus dedos. Fuera, la lluvia amainaba, dejando un goteo persistente en los canalones, y en la distancia, las sirenas de una ambulancia cortaban la noche, recordándole que la vida en Madrid no paraba por nadie. Al amanecer, una enfermera entró con noticias agridulces. Carmen había estabilizado un poco, pero necesitaba una cirugía costosa para el corazón. Ana sintió el peso caer de nuevo, pero esta vez, con una determinación nueva. Llamaría a Laura, confrontaría a Javier, y quizás, solo quizás, salvaría no solo a su madre, sino a lo que quedaba de su propia familia. El sol asomaba tímido sobre los tejados de la ciudad, tiñendo el cielo de un rosa pálido, pero Ana sabía que el día traería tormentas peores. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del hospital clínico, pintando rayas doradas en el suelo de linóleo desgastado. Ana había pasado la noche en vela, alternando entre la silla incómoda y paseos cortos por el pasillo, donde el eco de pasos apresurados y murmullos de enfermeras le recordaba que el mundo no se detenía. Su madre, Carmen, parecía un poco más reposada bajo las sábanas, con el color regresando tímidamente a sus mejillas, pero los monitores seguían su vigilancia implacable. La enfermera de turno, una mujer robusta con el uniforme azul impecable, había explicado los detalles de la cirugía. Una intervención en la válvula aórtica, urgente pero delicada, que costaría unos 15.000 euros. Sin ella, el pronóstico empeora, había dicho con esa neutralidad que Ana empezaba a odiar. 15.000. El fondo de ahorros se evaporaría, y con él, cualquier colchón para el futuro. Ana sacó el móvil con manos entumecidas por el frío de la habitación. Eran las 8, y el tráfico de Madrid ya rugía afuera. Bocinas en la Princesa, el zumbido de los autobuses eléctricos subiendo por la cuesta. Marcó el número de Laura, su hermana pequeña, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Habían pasado días sin noticias, y la rabia de la noche anterior se había solidificado en una determinación fría. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara con una voz somnolienta y distraída. «Ana, ¿qué pasa? Es temprano, los niños están desayunando». «¿Temprano? Mamá necesita cirugía hoy. Laura, 15.000 euros y nadie ha movido un dedo. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vienes?» Ana se levantó, caminando hacia la ventana para no despertar a Carmen. Afuera el cielo era un azul claro, pero el viento otoñal aún arrastraba hojas secas por los jardines del hospital, un recordatorio de que el invierno acechaba. Hubo un silencio al otro lado, roto solo por el tintineo de platos en el fondo. «Dios, Ana, lo siento tanto. He estado liada con el colegio de los peques y el trabajo de Pablo. Sabes que no puedo dejar todo así como así». Laura sonaba sincera, pero Ana detectó el tono evasivo que siempre usaba para justificarse. La perfecta Laura, con su casa en Pozuelo, 2 hijos en uniforme privado y un marido que subía de puesto cada año. Liada, ¿eh? Han pasado 4 días desde que mamá entró aquí. ¿Has llamado al hospital? ¿Has preguntado por ella? Javier tampoco viene, con sus excusas de Barcelona. Somos 3, Laura. 3 hijos, y yo soy la única que está aquí, pagando facturas y velando. Laura suspiró, y Ana imaginó su rostro, el pelo rubio teñido, los ojos azules que heredaron de su padre, siempre con esa expresión de niña buena. «No me eches la culpa, Ana. Tú siempre has sido la responsable, la que arregla todo. Yo enviaré dinero, ¿vale? 1.000 euros o lo que pueda. Pero venir ahora con los niños es complicado. 1.000 euros.
Una limosna que no cubría ni la mitad de una consulta. Ana apretó el teléfono hasta que los nudillos se le blanquearon. ¿Complicado? Mamá te crió a ti también, Laura. Te llevaba al parque en Chamberí cuando yo ya trabajaba. Te contaba cuentos hasta que te dormías. ¿Y ahora 1.000 euros y ya? Ven, por favor, necesito verte aquí, no solo oír tu voz desde tu vida perfecta. El silencio se estiró, pesado como el humo de un cigarrillo. Está bien, intentaré ir esta tarde, pero no me presiones, Ana, todos tenemos problemas. Colgó, dejando a Ana con un vacío en el estómago. Se dejó caer en la silla, las lágrimas rodando silenciosas. ¿Problemas? Sí, todos los tenían. Javier con sus deudas ocultas, Laura con su fachada de familia ideal, Miguel con sus ambiciones que olían a desesperación, y ella en medio, sosteniendo el peso de todos. La puerta se abrió de nuevo y entró el doctor Ruiz, un hombre de 50 y tantos con gafas gruesas y una bata que colgaba floja sobre su figura delgada. Señora López, hemos programado la cirugía para las 11. Necesitamos su firma para el consentimiento y el pago inicial. ¿Ha hablado con la familia? Ana asintió secándose el rostro con el dorso de la mano. Sí, doctor, lo cubro yo, todo. Él la miró con una mezcla de empatía y rutina. Es una operación con riesgos, pero su madre es fuerte. Ha respondido bien a los medicamentos. Fuerte. Esa palabra, como un eco de Carmen en sus mejores días. Mientras firmaba los papeles en la oficina administrativa, con el bolígrafo temblando en su mano, el móvil vibró otra vez. Miguel. Ana, ¿estás bien? Voy para allá. Olvídalo de anoche, hablemos. Ella no respondió de inmediato, pero algo en su interior se removió. Quizás era hora de confrontarlo de verdad, de sacar a la luz lo que sospechaba. Cuando él llegó media hora después, con 2 cafés en vasos de cartón y el rostro ojeroso, la encontró en la sala de espera, mirando por la ventana al ajetreo de la calle. Madres con carritos apresuradas, oficinistas con maletines, el sol calentando el asfalto húmedo de la lluvia nocturna. «Perdóname», dijo él al sentarse extendiendo uno de los cafés. «Fui un idiota. Con todo lo de tu madre, no era el momento para hablar de dinero». Ana tomó el café, pero no bebió. El vapor subía en espirales empañando el aire entre ellos. «No es solo el momento, Miguel. Es todo. Encontré esas facturas en tu cajón. Deudas de juego. ¿Verdad? ¿El ascenso es para pagar eso, no para un curso?» Él palideció, los ojos desviándose al suelo. El pasillo bullía con visitantes, un niño llorando en brazos de su padre, una pareja discutiendo en voz baja. Miguel tragó saliva, pasándose la lengua por los labios secos. «Ana, no es lo que piensas, fue un error. Un par de apuestas tontas en la app del equipo. Puedo controlarlo, te lo juro. Por eso necesito el dinero para salir del agujero antes de que empeore». Su voz se quebró, revelando la vulnerabilidad que había estado escondiendo bajo capas de confianza falsa. Ana sintió una punzada de pena mezclada con ira. 10 años juntos, compartiendo camas frías en su piso de Malasaña, soñando con algo más. ¿Y yo qué, Miguel? ¿Cuánto has apostado mientras yo ahorro para mamá? ¿Mientras ella se muere aquí sola? Él se inclinó tomando su mano. «Ayúdame, por favor. Juntos podemos. Venderemos el coche si hace falta, pero no uses todo el fondo. Piensa en nosotros». Pero Ana retiró la mano, el café enfriándose en sus dedos. «El nosotros se ha roto un poco, ¿no? Mamá va a cirugía hoy, y si tengo que elegir, elijo a ella. Tú arregla tus deudas solo, como yo estoy haciendo con esto». Las palabras salieron firmes, aunque el corazón le dolía. Miguel se quedó helado, el rostro demudado, como si el sol madrileño de repente se hubiera apagado. En ese momento, una enfermera llamó. «Señora López, es hora de preparar a la paciente». Ana se levantó dejando el café a medio camino. «Quédate si quieres, Miguel, pero no por lástima, por ella». Él asintió, mudo, mientras ella volvía a la habitación. Carmen abrió los ojos brevemente, sonriéndole débilmente. «Hija, gracias». Ana besó su frente, el aroma a lavanda aún persistente. Afuera, Madrid despertaba con su bullicio habitual.
el metro retumbando bajo tierra, las cafeterías abriéndose con olor a churros. Pero para Ana, el día se reducía a esa cama, a esa mano frágil, y a la fuerza que nacía de la soledad. La cirugía se acercaba y con ella la prueba real de quiénes eran su familia de verdad. El viento arreció, trayendo nubes grises desde la sierra, como si el cielo supiera que las tormentas no habían terminado. El quirófano del hospital clínico parecía un mundo aparte, con sus luces blancas y frías que eliminaban cualquier sombra de duda o calidez. Ana se quedó en el pasillo, las manos entrelazadas en un nudo apretado, mientras las puertas se cerraban tras el equipo médico que llevaba a su madre. El doctor Ruiz le había dado un último vistazo de aliento antes de desaparecer. Estará en buenas manos, señora López. 2 horas, quizás 3. 2 horas. Parecían una eternidad en ese corredor interminable, donde el eco de un carrito de instrumental rodaba como un reloj implacable. Afuera, el viento otoñal había traído nubes bajas desde la sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de un gris plomizo que amenazaba con más lluvia, y el aroma a tierra húmeda se colaba por las ventanas entreabiertas, mezclándose con el desinfectante estéril. Miguel se sentó a su lado en las sillas de la sala de espera, el silencio entre ellos más pesado que el tráfico que retumbaba en la calle Princesa abajo. Él había intentado romper el hielo con un café tibio, pero Ana lo rechazó con una mirada que no admitía réplicas. Su rostro, con las ojeras marcadas por la noche en vela, reflejaba una mezcla de culpa y frustración. «Ana, por favor, hablemos de esto», murmuró al fin, inclinándose hacia ella con la voz baja, como si temiera que los otros familiares, una pareja mayor susurrando oraciones, un hombre paseando con el móvil pegado a la oreja, pudieran oír. «Sé que la cagué. Las deudas. Son más de lo que dije. 5,000 en total, de apuestas en partidos de fútbol. Pensé que el ascenso me sacaría, pero no quise cargarte con eso». Ella lo miró de reojo, el corazón latiéndole con una ira sorda que se entretejía con el dolor por su madre. ¿5,000? ¿Y los otros 5 del curso? Miguel, ¿me tomas por idiota? Hemos pagado hipoteca, facturas, hasta el viaje a Toledo que prometiste y nunca llegó. Y todo el tiempo, tú apostando en esa maldita app mientras yo ahorro para mamá. Las palabras salieron en un susurro afilado, contenidas por el lugar, pero cargadas de años de sacrificios compartidos, que ahora se revelaban como arena movediza. Recordó sus primeras citas en la Plaza Mayor, cuando él le prometía un futuro sólido, y cómo Madrid, con sus luces navideñas y sus veranos sofocantes, había sido testigo de sus sueños. Ahora todo parecía desmoronarse bajo el peso de la realidad. Él bajó la cabeza, los hombros hundidos, y por primera vez en meses, Ana vio lágrimas en sus ojos. «No te tomo por idiota. Eres lo mejor que me ha pasado, Ana. Pero el estrés en la constructora, los compañeros hablando de loterías y quinielas, y yo pensando que una buena racha nos daría el empujón. Fui un cobarde pidiendo el dinero en el peor momento. Perdóname, por favor. Puedo ir a terapia, dejarlo todo, solo. No me dejes fuera ahora». Extendió la mano, temblorosa, y esta vez Ana no la apartó de inmediato. El toque era familiar, cálido contra el frío del pasillo, y por un instante dudó. ¿Podían reconstruirlo? ¿O era hora de soltar? Antes de que pudiera responder, el móvil de Ana vibró con insistencia. Era un mensaje de Laura. «Estoy en el parking, subo ahora. Lo siento tanto». Ana sintió un alivio mezclado con escepticismo, pero se levantó para esperarla en la entrada de la sala. Minutos después, Laura apareció jadeante, con el abrigo de lana desabotonado y el pelo revuelto por el viento. Llevaba una bolsa de plástico con churros de una panadería cercana, un gesto torpe de consuelo. «Ana, hermanita», dijo abrazándola fuerte, el perfume floral chocando con el olor hospitalario. Sus ojos enrojecidos contaban una historia de lágrimas contenidas en el coche. «No pude dormir pensando en lo que dijiste. Vine en cuanto dejé a los niños con la niñera. ¿Cómo está mamá?» Ana la guió de vuelta a las sillas presentándola a Miguel con un gesto breve. «En cirugía, 2 horas, y gracias por venir, de verdad».
Laura se sentó al otro lado, retorciendo las manos en el regazo. No merezco el gracias. He sido egoísta viviendo en mi burbuja de Pozuelo, con barbacoas y fiestas de cumpleaños. Mamá siempre dijo que la familia es lo primero, y yo lo olvidé. Enviaré más que 1000 euros, todo lo que pueda reunir de mis ahorros. Su voz se quebró, y por primera vez, Ana vio a la niña consentida como una igual, vulnerable bajo la fachada perfecta. Pablo está de acuerdo. Dice que hablemos con Javier, que él también debe poner. Como si el destino escuchara, el teléfono sonó de nuevo. Javier. Ana contestó en altavoz, sin filtros. Hermana, lo siento. Tomé el primer AVE, llego en 1 hora, no cuelgues, por favor. He sido un desastre, deudas en el curro, la niña enferma. Pero mamá merece que estemos todos. Su voz, ronca por el llanto, cortaba el aire. Laura soltó un sollozo ahogado, y Miguel, en silencio, apretó la mano de Ana. Por primera vez en días, la sala de espera no parecía un vacío, sino un puente frágil hacia algo mejor. Las horas pasaron en una niebla de ansiedad. Ana paseando, Laura contando anécdotas de infancia para distraerla, las navidades en lavapiés con turrón casero y villancicos desafinados. Miguel ofreciendo silencios solidarios. El viento afuera arreció, azotando las hojas contra las ventanas, y una llovizna fina empezó a caer, empañando el vidrio con gotas que corrían como lágrimas. Cuando el doctor Ruiz emergió al fin, con la mascarilla bajada y una sonrisa cansada, el corazón de Ana se detuvo. La cirugía fue un éxito. La válvula está reparada y está estable en recuperación. Puede verla en 1 hora, pero descanse usted también. El alivio fue como una ola, derrumbando las barreras. Ana abrazó a Laura, que lloraba abiertamente, y Javier llegó justo a tiempo, con el traje arrugado del viaje y una maleta improvisada. «Lo logramos, mamá va a salir de esta», murmuró él, uniéndose al abrazo grupal. Miguel se mantuvo al margen al principio, pero Ana lo miró, extendiendo la mano. «Ven, somos un desastre, pero somos familia. Arreglaremos lo nuestro paso a paso, sin mentiras». Él asintió, los ojos húmedos, y se unió, el peso de sus deudas ahora compartido, no como una carga, sino como un obstáculo superable. En la habitación de recuperación, Carmen abrió los ojos débiles, rodeada de sus hijos. «Mis polluelos, todos aquí», susurró, la voz ronca pero llena de calidez. Ana besó su mano, el aroma a lavanda aún persistente bajo el vendaje. Afuera la lluvia cesó, y un rayo de sol otoñal perforó las nubes, bañando Madrid en una luz dorada que se colaba por la ventana. La ciudad bullía de nuevo, vendedores ambulantes en la Gran Vía, el metro traqueteando, la vida retomando su pulso. Ana sintió por primera vez en días una fuerza profunda, nacida no de la soledad, sino de la reconexión. Su madre viviría, su familia se reformaría, y ella, al fin, priorizaría lo que importaba, el amor real, con todas sus grietas y reparaciones. El viento calmado susurraba promesas de un invierno menos frío, y Ana supo que, juntas, lo enfrentarían todo.